Y bueno, ya estamos con Claudio Lara, quien es asesor de la Confederación Bancaria en materias económicas, magíster en ciencia económica en la Universidad de Gales y magíster en economía política. Puros grandes títulos, don Claudio, ¿ah? Le quiero pedir, sí, eso, le quiero pedir que se acerque harto el micrófono para hablar porque son súper como unidireccionales, como se les llama, ¿no? Y queremos conversar sobre la reforma de pensiones que sigue centrada en defender a las AFP. ¿Creerá eso, Claudio? Con pocos debates reales. Fundación Sol cuestionó la rentabilidad de las AFP, mostrando que solo el 34% del saldo final corresponde a la rentabilidad y el 66% a cotizaciones de los trabajadores, contradiciendo el discurso que las AFP han venido haciendo y dando a través de comerciales que pagan, ¿verdad?, que salen a través de los medios masivos de comunicación. Claudio, ¿usted concuerda con la Fundación Sol? Bueno, en gran parte sí, ¿no? En gran parte sí, porque en el fondo es dar vuelta el argumento, ¿no? O sea, en verdad, lo que había dicho la Asociación de AFP con su presidenta era que el ahorro de los trabajadores se multiplicaba por 5 y ante eso entonces la superintendencia justamente hace una semana atrás sacó un comunicado diciendo de que no es tan así, tampoco está de acuerdo con la Fundación Sol. Sin embargo, señala de que en verdad para ellos los ahorros se multiplican por 3, ¿no? Y lo que decía la Fundación Sol era lo inverso, o sea, lo inverso en el sentido al revés, de que los trabajadores aportan y ese aporte corresponde casi al 70% aproximado del total del saldo que tienen los trabajadores al final de su vida de cotizante, y no como dice la superintendencia ni la asociación de fondos de pensiones, ¿no? O sea, por lo tanto es un argumento totalmente contrario y difícil de conciliar, ¿no? O sea, porque son dos miradas muy distintas que se construyen a partir de metodologías también muy distintas. Perfecto. En particular, ¿no? O sea, en el fondo, lo que usted nos dice, don Claudio, es que como industria financiera, la AFP no son el modelo exitoso de gestión que nos quieren vender. No, por cierto que no. O sea, eso es claro para cualquier persona que sigue... Que recibe una pensión. O sea, primero la que recibe una pensión, sobre todo las últimas... pero sobre todo la que sigue las noticias y se da cuenta que la rentabilidad de las pensiones en los últimos 3 años han sido negativas. O sea, por lo tanto, es imposible que aporten lo que dice la superintendencia ni tampoco la asociación de AFP, ¿no? Y esto, el problema más serio está de que en eso sí todos concuerdan, de que la famosa rentabilidad del fondo de pensiones ha venido cayendo históricamente, ¿no? O sea, en la década de los 80 fue muy alta, al comienzo, cuando se creó el sistema, fue muy alta la rentabilidad, pero al principio sí lo lograron. Sí, porque... Es que, uno piensa, yo no soy economista, usted me puede corregir, se instalaron la AFP, vino la crisis del 82 y siempre después de las crisis hay un florecimiento. A lo mejor se aprovecharon un poco de eso también para tener rentabilidades mayores. Obviamente un conjunto de factores que explican, pero la rentabilidad fue muy, muy alta, ¿no? O sea, particularmente porque es obvio que ocurrieron los traspasos a los fondos de pensiones, ocurrió como dices muy bien tú, la crisis. Hubo un aumento de la rentabilidad en el campo del mercado de capitales, o sea, por lo tanto se vio ayudado, si tú quieres, los fondos de pensiones por aquello, ¿no? Entonces la gente dijo, voy y me cambio la FP con... Todo Aparte de que apoyado por una campaña mediática enorme. Yo de hecho mandé ahora una portada de LUN que habla maravillas del sistema a principios de los 80. Está esa declaración cuyo autor después se desdijo y reconoció que se había equivocado, de que el 2020... Mira lo que dice. Sí, no, qué sí, impresionante. Dice, normas de la nueva previsión. Pensiones tendrán reajuste automático. Fin al drama de los jubilados. Sí, perdón. 100% del alza del costo de la moneda.
Fin del drama a los jubilados, ahorro voluntario administrado por órganos privados y como con felicidad y celebrando al lado de una señorita en paños menores. No, qué tremendo. No, una campaña de mentiras enorme. Por ejemplo, el hecho de que el 2020 se iba a pagar el 100% de lo que era tu sueldo anterior, y cuestión que el propio autor de ese artículo se desdijo. Yo lo entrevisté en su minuto. No, en realidad me equivoqué. ¿Sí? No te puedo creer. Claro. No lo sabía. Wow. Increíble. La mentira ha sido parte del sistema. Sí, no, esa es la verdad, ¿no? Eso es lo que dices tú al final, ¿no? O sea, hemos vivido en estos 40 y tantos años un mundo de mentiras, ¿no? O sea, curiosamente respaldado por cifras, datos, y todos los datos son oscuros. O sea, por lo tanto, en vez de ayudarte a transparentar lo que cotiza cada cual, lo que aporta cada cual a su pensión, al final termina todo oscurecido, ¿no? Claro. O sea, el ejemplo más claro es el comunicado último que hacía referencia de la Superintendencia de Pensiones, cuando ellos suponen un individuo representativo, y entonces en los supuestos tú le vas agregando lo que quieres. O sea, supuestos... el análisis que ellos hacen tiene que ver con un supuesto. No, todo es supuesto. O sea, ellos suponen un individuo que cotiza 42 años. Ah, ya. Sin laguna, y en esos 42 años sin quedarse sin trabajo. Fondo C, y por lo tanto, no solamente en el Fondo C, sino que tiene un buen aporte todos los meses. O sea, por lo tanto, un mundo que a la hora de que vean los afiliados o cotizantes al sistema ese ejemplo, y uno se pregunta, ¿soy yo ese? Obviamente yo creo que ni siquiera el 0,1% de los chilenos está en esa condición, ¿no? Entonces, mira, de hecho, el último informe del Consejo Consultivo Previsional indica que más del 30% de los trabajadores no cotizó. Ahí estamos viendo lo que decía Rodrigo, la portada de las últimas noticias. 1980, si no me equivoco. Imagínate, pensiones tendrían ajuste automático. Lo mejor es fin al drama de los jubilados. Increíble. El último y la seguía ahí en paño menor. No, increíble. Nos faltaba en esa. Obvio. El último informe del Consejo Consultivo Previsional indica que más del 30% de los trabajadores no cotizó en 2022. Eso es una cifra bastante dramática, ¿o no? Por cierto, sí. Sí, porque a propósito de las promesas, o sea, no olvidar que este sistema se fundó en una promesa fundamental, ¿no? No solamente de lo que van a recibir las personas a la hora de pensionarse, sino sobre todo una promesa de un mercado ideal de trabajo, ¿no? O sea, suponía un mercado, como llamaban en ese entonces, con pleno empleo, ¿no? O sea, un mercado que todas las personas hayan estado trabajando. En la formalidad. Ganando buenos salarios y sin lagunas. O sea, un trabajo estable, de largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo ideal. Y lo que ha ocurrido a partir de ese entonces hasta ahora es que tenemos un mercado laboral que es mucho peor o más precario, como se dice, que lo que había al inicio. Entonces, ese es el gran drama que tiene el sistema de pensiones, ¿no? Claro, y ahí usted, de manera muy elocuente, toca un tema sensible. O sea, en el fondo, para que este negocio funcione mejor, porque un negocio, la AFP, debiera también tomarse medidas para aumentar la formalidad, y la informalidad ha crecido después de la pandemia de manera enorme. Hay mucha gente también que hoy día tiene otras perspectivas de vida, que no le interesa estar amarrado a un contrato, que gusta trabajar de una manera más independiente, ¿cierto? Hubo una reforma hace un tiempo en la ley que ahora a las personas que boletean se les descuenta un porcentaje obligatorio que termina yendo a la AFP. Pero da la impresión de que nada de eso es suficiente para el equilibrio, ¿cierto? Sí, por cierto, o sea, lo que ocurrió con la reforma del 2008, ¿no? O sea, la que hizo Bachelet, ¿no? Que se obligaba a los trabajadores independientes, llamados independientes, a cotizar, ¿no? Pero sin embargo, si uno hace un balance hoy día, en verdad eso ha fracasado casi absolutamente, ¿no? O sea, gran parte de los independientes siguen sin cotizar de manera regular, o si lo hacen
lo hacen de manera insuficiente, ¿no? O sea, por lo tanto, se podría decir que esa es una característica estructural del sistema de trabajo que hay en Chile, no solamente en Chile, estaríamos hablando de un cambio en el mundo. De un cambio en el mundo, ¿no? O sea, de un trabajo mucho más flexible, más diluido, más, en el fondo, más informal, ¿no? Como llaman algunos, ¿no? O sea, por lo tanto, no es una cuestión que lo vaya a mejorar el propio sistema, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando uno piensa acerca de un sistema de pensiones, debería pensar justamente a partir del mundo del trabajo, ¿no? Si el mundo del trabajo está transformándose, está cambiando, está siendo cada vez más precario, es obvio que me tengo que adaptar a ese mundo y ver qué políticas adecuadas, más reales, voy a implementar, ¿no? Pero lo que se pretende hoy día es seguir soñando con ese mundo idealista de pleno empleo y por lo tanto que el que no trabaja formalmente es porque no lo quiere hacer y lo que hay que hacer es obligarlo. O sea, imponer a buscar un trabajo, claro. Formal. Y si no, le sacamos plata a la boleta, como pasa ahora. Como nos pasa a nosotros, que nos sacan 2 veces más encima. La pagáis todo el año y después de nuevo cuando estáis pagando impuestos. Increíble. Pero bueno, ese es otro tema que veremos, pero que lo hemos conversado nosotros, que tenemos en común con Rodrigo. Pero más allá de eso, sí, y yo estaba pensando cuando usted hablaba en esos trabajos nuevos, ¿no? Que vemos como las personas que son Uber, por ejemplo. Por eso es interesante que usted no lo plantee como trabajo informal, sino que más, porque hay otros que dicen que es como cada uno es dueño de su propio tiempo, porque hay también una crisis de los cuidados que han hecho que muchas mujeres, después de la pandemia, no vuelvan al trabajo formal, también a veces porque sí, porque quieren, no porque quieren, sino que porque no tienen otra forma de hacerlo, porque tienen que cuidar a sus hijos o a sus padres o a alguna persona en situación de discapacidad, y tampoco pueden volver al trabajo. Y por otro lado están estos nuevos trabajadores que son muy precarios, como usted dice, que son los que dependen de estas empresas tipo Uber, Rappi, etcétera, ¿no? Didi y qué sé yo, que son personas que tienen que sacan a veces no tan malos sueldos, pero después al futuro no van a tener ninguna previsión, ¿no? Y el sistema previsional como que no los visualiza. Ahí, de hecho, estaba leyendo aquí que las AFP están tratando de llevar a esos trabajadores informales a que coticen en la AFP, pero no los pueden obligar, sobre todo porque muchos viven al límite también. ¿Y con qué ofrecimiento, digamos, no? ¿Qué le ofrecen a esas personas? Sí, no, bueno, hay varios problemas, ¿no? O sea, uno el problema más práctico del cómo lo voy a obligar a cotizar, ¿no? Pero igualmente tiene que ver con el tema de cuánto puede aportar ese trabajador, ¿no? O sea, tampoco es mucho, ¿no? Claro. Pero todo suma. No, a esta altura, claro. Sí, bueno, esa es la lógica, ¿no? O sea, todo va al mismo bolso y se va agrandando un poquito más, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver, creo yo, con el tema de que no se puede aceptar de que alguien rechace incorporarse al mercado laboral, ¿no? O sea, porque todo hoy día, como sabemos, se trata de mercados y particularmente en el mundo del trabajo, el mercado laboral, y por lo tanto, por lógica, todas las personas deberían ser parte de ese mercado laboral, ¿no? Ahora, el problema está de que ese mercado laboral no ofrece salarios, como dice la OIT, decentes para que las personas se incentiven a participar del mercado laboral, ¿no? O sea, la crisis que se produce con la pandemia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que los salarios que uno esperaría que hubiese aumentado un poquito porque los empresarios fueran más conscientes, más sensibles y dijeran, mira, la gente necesita un poquito más de dinero, hacen todo lo contrario. O sea, bajan todavía más los salarios. Recuerden ustedes que estuvimos casi 1 año y medio con salarios negativos en Chile, parte del 2012 y parte del 2023, perdón, del 2022 al 2023, o sea, por lo cual es un problema serio, ¿no? O sea, y claro, a la hora de pensar la gente, si me dedico a cuidar a mi viejo, a mi padre, o voy a trabajar y para ir a trabajar me van a ofrecer un mal salario,
y además tengo que viajar 1 hora al lugar de trabajo, otra hora para volver. Pagarle a alguien para que te cuide a la persona que tú no vas a cuidar. Que no puedes cuidar. No tiene ningún sentido. No. Ahora, don Claudio, ¿usted qué piensa del momento que estamos viviendo? ¿Qué espera? Si es que espera algo de las discusiones en el Congreso de la reforma de pensiones. ¿Y qué le parece la propuesta que defiende el gobierno ahora, que es el 3 y 3? Bueno, el tema de fondo ahí creo yo es que y es un gran desafío también para el gobierno, es el tema esto de las pensiones como parte de un supuesto sistema de seguridad social, ¿no? O sea, porque la gran pregunta también que se hace a la gente es si realmente las pensiones que tenemos en Chile, al igual que la salud, son parte de un sistema de seguridad social o son simplemente un negocio, ¿no? O sea, claramente, para mí, de mi punto de vista, lo que tenemos es virtualmente un negocio, ¿no? O sea, por lo tanto, depende del cómo yo cotizo y cuánto cotizo es el beneficio que voy a obtener, ¿no? O sea, en el fondo es la seguridad, entre comillas, que yo voy a obtener, ¿no? Y si dejo de cotizar, como ocurre muy típicamente con las pensiones, en ese momento yo dejo de tener un derecho, ¿no? O sea, estoy en el fondo renunciando. Porque es un derecho fundamental. Sí, es un derecho fundamental, ¿no? O sea, esa es la diferencia con la seguridad social, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de derechos que son inclaudicables, ¿no? Sí, pero en este caso, cuando ocurren las lagunas, es la mejor demostración de que no hay derechos a la pensión, ¿no? O sea, por lo tanto, lo que pretende el gobierno es que se construya también a la par o al lado del pilar de capitalización individual, un pilar solidario, ¿no? O sea, un pilar que realmente, como dicen los economistas, sea en base al reparto y por lo tanto haya cruces de los aportes, haya solidaridad, en particular entre ellos, y obtener una lógica más social de la pensión, ¿no? Pero para eso uno requiere financiarlo, ¿no? Y el 3% claramente es insuficiente para financiarlo, ¿no? Ahora el 3% era el ideal, ¿no? Ahora creo yo que la discusión es que es 5-1 o 4-2. Increíble. Es que ahí ya no sirve nada, ¿no? Si ya el 3% era insuficiente, ¿de qué sirve entonces? O sea, por eso mucha 4-2. gente cree que ya no tiene mucho sentido el seguir negociando, ¿no? Se lo voy a preguntar de inmediato. Antes le quiero leer algunos comentarios de nuestro público que siempre está muy interesado en todo lo que conversamos. Entonces, José Venegas dice: trabajo en educación, tengo 65 años. Mi jubilación sería de 280.000 teniendo la apestosa falsa pensión de la AFP, 42 millones de pesos. María Angélica Cárcamo dice: coticé 40 años sin ninguna laguna. Al jubilar recibí 1/3 de lo que ganaba y cada año me bajan la cantidad de UF. Me pensioné con 23 UFs y ahora estoy en 16. Por otro lado, tenemos personas que están... Que Arellana dice no más AFP, Adán Farías dice el 3 y 3 fue ganar tiempo y seguir perpetuando las AFP. Si van a hacer lo mismo que las ISAPRES, las AFP están tranquilas. Simón Pizarro dice el 6% para solidaridad. ¿Cómo podemos empujar esa moción? Adán Farías dice: el Chile los sueldos son para optar a sacar una tarjeta de crédito y vivir eternamente endeudado. Entonces la pregunta... aquí hay varias preguntas. Primero, Simón Pizarro, que pregunta cómo empujar que ojalá fuera todo el 6% solidaridad, pero también nos preguntamos de algunas propuestas que han estado dando vueltas. Por un lado, que volvamos al IPS, que era la idea de la coordinadora No Más AFP hace algún tiempo. Hay diputados y diputadas que están impulsando que optemos por cambiarnos a lo de las Fuerzas Armadas como una forma de presionar políticamente a aquellos que se oponen a una reforma de pensiones. Marcelo hizo de nuevo con otro argumento, que igual es interesante, claro. Dijo, si no hay plata para financiar la PGU, entonces tampoco va a haber plata para un subsidio eléctrico en virtud de el alza de la luz de junio. Claro. Acá ha sido temazo, el alza de la luz. Nos afecta a todos de manera transversal, obviamente, tal como las pensiones. Sobre todo a la clase media, es la que más afecta.
si es que existe la clase media. pero más allá de esa discusión, Claudio, ¿qué le parecen todas estas opciones? O si usted ya va por la opción, por ejemplo, que ha planteado ya la coordinadora No Más AFP, que en realidad no es el momento de hacer una reforma de pensiones, y así nomás la cosa. Hemos esperado tanto que esperemos un poco más o menos. Claro, exacto, antes de seguir fortaleciendo la AFP y mandándoles más plata, porque eso es lo que está pasando en este momento, ¿no? Bueno, mira, yo creo que el problema fundamental es que hay una crisis del sistema, o sea, que está dada fundamentalmente a partir de su propia fundación, ¿no? O sea, en el fondo, fundación que en estricto rigor es una imposición, ¿no? O sea, es un sistema que se impuso a la sociedad chilena, a los trabajadores en particular, y desde entonces tiene este carácter de inmoralidad, ¿no? O sea, de no contar con la voz o la participación de los propios involucrados en las pensiones, que son los trabajadores que cotizan regularmente, ¿no? O sea, por lo tanto, nunca se le ha tomado la opinión en cuenta, ¿no? Ahora, ¿quién asume la responsabilidad de decidir sobre las pensiones? La clase política. Claro. Pero la clase política lleva 10 años discutiendo qué reforma hacer y, por lo tanto, ha demostrado también la incapacidad, una vez más, de reformar un sistema que no tiene por dónde, ¿no? Y uno dice no tiene por dónde porque hay dos grandes pilares del sistema de pensiones que están cada vez más flaqueando, ¿no? Uno tiene que ver con quienes sustentan el sistema, que conversábamos justamente unos minutos atrás, que tiene que ver con los aportes de los trabajadores y, en definitiva, con los salarios de los trabajadores, que no son suficientes para mantener un sistema como el que está diseñado, ¿no? Y, en segundo lugar, porque tiene que ver con la rentabilidad de las pensiones, o sea, con el mercado de capitales, que tal cual esbocé en pocas palabras antes, de que la rentabilidad ha venido cayendo en el tiempo y va a seguir cayendo hacia adelante, ¿no? Y lo reconoce la propia Superintendencia de Pensiones. O sea, por lo tanto, el futuro aparece como muy, muy negro, ¿no? Bastante negro, ¿no? Entonces, en ese cuadro, el tema de las pensiones es extremadamente urgente, pero al parecer la clase política, como lo decía antes, no está dispuesta a asumir el reto. O sea, le quedó demasiado grande la torta, entonces están defendiendo intereses muy mezquinos, muy estrechos, y no hay voluntad política para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la Confederación Bancaria, al igual que el movimiento No Más AFP, ha planteado que el gobierno retire la reforma que está planteando, porque al final no está dispuesta ni siquiera a defenderla como se planteó originalmente, que en el último tiempo era el 3.3, 3 y 3, claro, para decirlo de otra manera, sino que tendría que ir obligadamente a negociar eso y, según sus palabras, ser más realista y a lo mejor quedar en 2 y 4, claro, o 1 y 5, ¿no? Más allá de que el propio Piñera inventó el 3 y 3, pero ahora sus parlamentarios día se olvidaron. Quedó demasiado radical. Claro. O sea, radical para todo, ¿no? No solamente para la derecha, sino ahora, para, si el para el propio gobierno. Claro, si el gobierno defendiera realmente el 3 y 3, ¿podría ayudar quizás a esa urgencia de algunas personas? ¿O usted optaría por, si usted tuviera una varita mágica y un poder de decisión, estuviera en el Congreso, o usted optaría por, de repente, no sé, poner plata para la PGU más, como lo dice Marcel, y no hacer una reforma a las pensiones? Mira, yo creo que el tema de las pensiones hay que hacer la reforma, como lo dije antes, urgente, ¿no? Ahora el tema es que tiene que ser una buena reforma, ¿no? Y en ese término yo creo que lo más adecuado sería convocar un plebiscito y que la gente se pronunciara sobre la reforma, ¿no? O sea, que sean los propios dueños
de las cotizaciones quienes tomen un rol mucho más protagónico, ¿no? Que nunca lo han tenido hasta ahora, ¿no? O sea, por lo tanto, ese es un punto, ¿no? Ahora, el tema es que el 3 y 3, tal cual lo decía antes, o lo traté de insinuar, te puede resolver un problema de la PGU, por ejemplo, pero la PGU no resuelve el tema social, ¿no? O sea, porque una cosa es un sistema de pensiones de asistencia social, claro, y otro es un sistema de pensiones basado en derechos, ¿no? No resuelve el tema de derechos, ¿no? Claro. O sea, es simplemente una ayuda que entrega el Estado, la PGU, una ayuda que entrega el Estado, muy puntual, o sea, por lo tanto es una ayuda asistencialista, ¿no? Y no ayuda a la solidaridad tampoco, ¿no? O sea, no tiene nada de solidaridad, es un papel que está haciendo el Estado, ¿no? O sea, claro, un papel... El Estado metiéndose la mano al bolsillo y sacando y ayudando. Subsidiario, como decían antes, ¿no? Subsidiario, exactamente, que es muy del sistema neoliberal, que al final es como en el fondo, como que yo me lo imagino como sistema. Típico de los años 80, que como que, no, pero yo soy súper buena onda con mi nana, le regalo la ropa que me sobra, y todos los inviernos. Le doy libre los domingos en la tarde. Exacto, y le doy libre los domingos en la tarde. Soy súper buena onda, pero no le voy a subir el sueldo, ni le voy a dar horas de trabajo decente. Como que es más o menos lo mismo, ¿no? Así como que me meto la mano al bolsillo para asistir en el momento, pero en realidad no estamos solucionando nada si hacemos eso. Estamos como en una trampa ahí entre la espada y la pared. Sí, así como que nos tienen puesto. Claudio, ¿usted cree que Chile necesita un sistema de pensiones, como ya para ir cerrando, de qué tipo? ¿Qué pensaría usted si usted buscara lo ideal para este país, para los empleos precarios que hoy tenemos? ¿Cómo pensaría que debiese ser ese derecho a tener un futuro más digno? Bueno, en realidad el movimiento No Más AFP es una propuesta hace unos años atrás que en términos simples supone de que tomando en cuenta lo que decía antes de la realidad que viven los trabajadores en Chile, la informalidad, o mejor dicho, la precarización que vive el mundo del trabajo, uno tiene que asegurar una pensión básica universal para todos, ¿no? Y sobre esa pensión básica universal para todos, de acuerdo al aporte que haya hecho cada cual en su vida laboral, reciba también una parte adicional, ¿no? O sea, yo creo que esos dos elementos habría que conjugarlos. O sea, vuelvo a decirlo, una pensión básica universal que podría ser hoy día instalada un poco en la lógica de la PGU, ¿no? Claro. Pero en términos universales, porque la PGU tampoco es universal, ¿no? O sea, yo tengo hoy día una pensión de 200.000 pesos, trabajé en la academia por 30 años y no... ¿Usted tiene una pensión de 200.000 pesos? Y tampoco tengo derecho a la PGU. ¿Por qué? Porque vivo en Providencia, ¿no? Wow, claro. Porque por la vivienda y todo lo demás. Lo mismo pasa con la gente que vive en Ñuñoa, nos pasa igual. Entonces, no tengo derecho. O sea, por lo tanto, el tema es que... O sea, no es universal en este momento la PGU. No, pues de partida no es universal, como no es ninguna cosa en Chile, ¿no? O sea, eso es parte justamente de la característica de cualquier sistema social, ¿no? O sea, cuando hablamos de sistema social o de seguridad social, porque está basado en la universalidad de los derechos, ¿no? Mira, es justo, usted me leyó el pensamiento, parece, porque el otro día alguien ponía por redes sociales que universal significaba como del universo. Sí, del universo de población, ¿no? Que sea universal implica que, para que se entienda súper como, mire la cosa de base que le voy a preguntar, pero para que se entienda cuando hablamos de sistemas como de salud universal o pensiones universal, ¿a qué nos referimos, Claudio? Para que se entienda súper bien. No, que todos tienen derecho a esa pensión sin ningún tipo de discriminación, ¿no? De raza, de género, lo que sea, ¿no? Perfecto. No hay condiciones, ¿no? O sea, hoy día la PGU es discriminatoria. O
sea, yo puedo acceder, pero me discriminan a mí en mi caso particular, el ejemplo que estaba dando, ¿no? Entonces, claro. No es universal. ¿Y trabajó 30 años en la academia? ¿Contratado? Usted fue, sí, yo sé que fue maestro de, entre todas las cosas de Francisca también aquí, lo estábamos conversando. Sí, fui por eso, director de un programa de posgrado, ¿no? Imagínese. Y así todo, una pensión miserable, porque digámoslo, uno en Chile no puede vivir con 200.000 pesos, aunque tenga una casa. Sí. Y esté emplazada donde esté emplazada, es impresionante. Claudio, muchas gracias por estar aquí hoy día y entrar en todos estos detalles tan importantes. Ojalá que como opinión pública nosotros también tenemos un deber, y nuestro deber es presionar a las autoridades para que uno de los temas más importantes que tenemos hoy en día pueda tener una solución y una vía, no solo ahora, sino que una vía que sea para siempre, y ojalá logremos alguna vez entender que estos son derechos universales, y en ese sentido entonces son derechos para todas y todos. Es bien importante, parece como que seguir recalcando eso, sí. Aunque parezca algo obvio, parece que no es tan obvio algunas veces, porque la propaganda mella, señores, la propaganda hace estragos. Hay que cambiar tantas cosas. Einstein decía, es más fácil dividir el átomo que terminar con un prejuicio. Y es verdad, hay mucho prejuicio en esta discusión. Tal cual. Y no viene de parte de los que queremos cambiar las cosas, viene de los que quieren conservarlas. Tal cual. Claudio Lara, asesor de la Confederación Bancaria en materias económicas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, a la que sobran. Gracias. Y con eso terminamos el programa del día de hoy. Ustedes recuerden poner me gusta, comentar, compartir nuestros contenidos, porque es fundamental para que podamos seguir creciendo como medio independiente. Un abrazo para todas, todos, todes, que tengan una buena tarde, y nos encontramos mañana como siempre aquí en La Voz de los que Sobran. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Muy bien. Gracias por su sintonía.